pones la pila y se quita nada más jalando el circuito para acá. Reporte de arquitectura. El desarmado de una computadora. Como se observa en la imagen, tenemos una computadora completamente funcional que tiene ciertos detalles estéticos. Principalmente observamos detalles y defectos en la pantalla. En este caso se trata de una computadora marca Dell, modelo Inspiron 1525, modelo del año 2008, con un procesador Intel Core Duo T5500 a 1.7 GHz. La computadora cuenta además con un sistema operativo Windows 7 en su versión Home Basic. Bien, lo primero que tenemos que hacer es quitar todos los tornillos de la parte trasera para poder retirar la tapa de la parte posterior. Para esto tenemos que tener mucho cuidado en dónde dejamos los tornillos y de dónde los tomamos. Se podría recomendar hacer un diagrama de la computadora o tomar una fotografía e imprimirla para poder tener los tornillos en su posición original. De esta forma se nos será fácil volver a ponerlos en su posición de donde los tomamos. A continuación, podemos ver cómo se retira el lector de discos CD-ROM y DVD. Este lector de discos en las computadoras antiguas servía para reemplazar a los dispositivos disquete y posteriormente fue reemplazado por las memorias USB. Actualmente puedes conseguir un lector de discos que se conecta a través de USB a tu computadora, siendo un dispositivo externo o un periférico más. El siguiente componente en salir fue el disco duro, un disco duro mecánico de marca Seagate, modelo ST9160-8221AS, con una capacidad de 160 GB y una velocidad de escritura de 5400 RPM. El disco duro es una de las piezas más importantes de la computadora, ya que en esta se almacenan los datos e información de los programas que instalamos en nuestra computadora. Es por ello que debemos removerla con sumo cuidado y procurar no dañar ninguna de sus partes. Como se observa, tiene dos entradas tipo SATA, una para alimentación y otra para transferencia de datos. Cabe destacar que esta parte podría ser fácilmente reemplazable por una unidad de estado sólido, lo cual haría que la computadora tuviera un mejor rendimiento y un mejor encendido.
Aquí quitamos la tapa que se encuentra por encima del teclado para poder desconectar las bocinas y el botón de encendido. Esta parte tiene un flex que la conecta con la tarjeta madre que distribuye la energía para que funcione. Quitar el teclado es muy simple, simplemente se tiene que botar el teclado y abajo del teclado hay un flex que conecta el teclado con la placa madre. Ese flex tiene un segurito, el cual tienes que quitar moviéndolo hacia arriba y ya el flex sale prácticamente solo. Y es lo único que lo sostiene la computadora, bueno, la placa madre, así que es realmente sencillo. A continuación, para poder acceder a los componentes internos, debemos retirar esta base del teclado. Como podemos ver, hay dos cables que se conectan por encima de esta base a la placa madre o a la motherboard. Uno es el conector EDP de Embedded DisplayPort para la pantalla LCD. A continuación, mi compañero Jaime retirará el siguiente cable. Este cable es un PCI Express. PCI significa Peripheral Component Interconnect Express. Este cable conecta la tarjeta WLAN, que es la tarjeta que se encarga del Wi-Fi y el Bluetooth.
Aquí tenemos la ranura RAM. No todas las computadoras tienen ranura RAM, algunas tienen la RAM integrada directamente a la placa base o solo cuenta con una ranura RAM. En este caso son dos. Para sacar la RAM simplemente se tiene que hacer hacia arriba y apretar los cebollillos que tienen a los lados para que esta se suelte y se pueda sacar sin problemas. El siguiente elemento que quitamos de la computadora fue el disipador. El disipador es una parte del hardware que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en el principio cero de la termodinámica, lo cual significa que el calor del componente electrónico, en este caso el CPU, es transferido hacia el aire para que pueda disipar el calor. El disipador, para lograr este efecto, suele utilizar ventiladores, aunque también es común encontrar disipadores metálicos, es decir, hechos de un material normalmente conductor del calor, como en este caso se observa el cobre, el cual lo que hará es transferir el calor hacia una parte alejada de componentes electrónicos que permitirá disipar el calor. Es importante destacar que este componente también tiene que ser removido con mucho cuidado, ya que se encuentra en contacto directo con el procesador, por lo cual debemos quitar los tornillos con mucho cuidado y también considerar que cuando volvamos a montar este componente, aparte de que está en contacto directo con el procesador, debe contener pasta térmica, un material que ayudará a disipar de manera correcta la temperatura del procesador hacia el disipador. Para poder levantar esta parte de la computadora, desconectamos el touchpad.
Como podemos ver, ya está prácticamente desarmada. Se puede ver claramente todos los componentes, como son el CPU, el cual es el cerebro de la computadora, se encarga de realizar los procesos, el disco duro, el cual es un sistema de almacenamiento, pues, como su nombre lo dice, se encarga de almacenar datos. La memoria RAM, que también es un sistema de almacenamiento, sin embargo es un sistema de almacenamiento volátil, por lo cual guarda datos, pero no por mucho tiempo, al contrario del disco duro. La tarjeta gráfica, que si bien este computadora no tiene ranuras para que la integres en una tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica se encarga de realizar los procesos que tienen que ver con los gráficos para aligerar así la carga del CPU. El disipador de calor, que como su nombre lo dice, disipa el calor del CPU para que se mantenga en una temperatura estable y realice todos los procesos adecuadamente. El ventilador, que se encarga de sacar el aire caliente de adentro y meter aire frío de afuera. Y la tarjeta madre, que se encarga de integrar todo y proporcionarle energía. Otro elemento importante de la tarjeta madre es la batería CMOS. La batería CMOS es la fuente de energía del BIOS de una laptop. Como se sabe, el BIOS debe seguir operando incluso cuando la computadora no está conectada a una fuente de energía, de ahí la necesidad de una batería. Cuando desconectamos la laptop, el BIOS depende de esta pila para poder arrancar, razón por la cual es importante revisar el estado de esta batería y, si es necesario, reemplazarla. En esta parte se encuentra el zócalo del CPU, o también conocido como socket, que se usa para fijar y conectar el microprocesador. Puede estar sin soldar, lo que permite que el procesador pueda ser extraído después.
Una vez que ya colocamos los tornillos de la base del teclado, debemos asegurarnos de conectar todos los cables que se pueden conectar desde encima. Muy sencillo, debemos asegurarnos de conectar el cable SATA con mucho cuidado a la motherboard. Lo tenemos conectado, podemos proceder a colocar el teclado en su lugar, asegurándonos de que las pestañas hagan un pequeño clic en su casilla. El siguiente paso en la montura de la computadora es volver a poner el disipador. Para ello, primero limpiaremos los excesos que tiene el procesador de pasta térmica. Una vez que nos aseguramos que hemos limpiado de manera correcta el procesador, procederemos a hacer la instalación del disipador. El primer paso es apuntar los tornillos en sus agujeros correspondientes previamente puestos en el disipador. Esto se hace con la finalidad de no cometer ningún error, ya que si los tornillos no son apuntados de manera correcta, podríamos barrer sus agujeros y con ello afectar la integridad del disipador, provocando un sobrecalentamiento y eventualmente dañando el procesador de manera irreparable. Una vez que se han colocado todos los tornillos en su posición correcta, se procede a apretarlos. La forma correcta de hacerlo es simplemente girar hasta el llegue, es decir, hasta donde nos permita el propio tornillo girar sin apretar demasiado el componente. Es muy importante no apretar los demás, ya que podríamos barrer los agujeros y los tornillos y eso podría ocasionar daños en el procesador o daños en el disipador. Durante esta parte, reconectamos los cables entre los distintos componentes y la tarjeta madre.
Aquí volvemos a conectar la RAM. Para conectarla simplemente se tiene que insertar en las ranuras y hacerlas hacia abajo para que se aseguren. Es el mismo proceso para las dos RAM. Una vez que ya tenemos colocadas las tarjetas RAM en sus casillas, podemos proceder a cerrar la tapa trasera. Para esto, solamente debemos poner los tornillos en sus posiciones originales y comenzar a atornillar. Ahora podemos proceder a colocar el disco duro en su zócalo correspondiente. Para esto es muy sencillo, solamente tienes que colocar el disco duro en su ranura y deslizarlo hasta escuchar un pequeño clic. Una vez que ya tenemos todos los componentes conectados a la tarjeta madre, incluyendo el disco duro, podemos proceder a atornillar los últimos tornillos. Una vez que ya terminamos, podemos proceder a darle la vuelta a la laptop para colocarla en su posición normal. A continuación, conectamos el botón de encendido y las bocinas por medio del cable flex. Finalmente, volvemos a conectar la computadora. Encendemos la computadora y después de un poco de tiempo de espera, podemos comprobar que logramos que iniciara de una manera correcta. Bien, equipo. Ya pasamos. Que también le faltaron. Ya pasamos.